Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. En este espacio, como ustedes saben, nosotros reflexionamos sobre aquellas ideas, conceptos, principios que son fundamentales para el progreso humano. Y hoy quería referirme a un término económico que es esencial para el buen funcionamiento de todo el sistema que permite el progreso humano. Y ese concepto es el de precio. Es muy importante, me parece, que la ciudadanía en general tenga conocimientos básicos de economía, un alfabetismo económico, si ustedes quieren, podríamos llamarlo, para evitar caer en engaños de políticos, demagogos o intelectuales, activistas que promueven ideas y soluciones que son muchas veces contraproducentes y generan mucho daño y terminan apoyándose porque suenan bien, son emocionalmente atractivas, pero en última instancia producen resultados que son desastrosos. Entonces, ¿qué es un precio? Mucha gente piensa que un precio es simplemente la cantidad de dinero que se le ocurre cobrar a un vendedor de algún producto o, en el caso de los salarios, que también son precios, lo que el empleador paga a su regalado gusto al empleado. Pero los precios son algo mucho más complejo, sofisticado y también relevante que un mero acto de voluntad de algún vendedor, ¿cierto?, que negocia con un comprador, o de algún empleador que decide pagar una cierta cantidad a su empleado. Dejémoslo por ahora el análisis circunscrito a lo que son los precios en el mercado de bienes y servicios más tradicional. Bueno, un precio es, y esto es lo que hay que tener presente, un mecanismo de transmisión de información. Eso es lo que son los precios. El sistema de precios podemos compararlo como o con una red de neuronas que es extremadamente compleja, que obviamente es parte sustancial de nuestro cerebro y que va conectándose, haciendo sinapsis, va interactuando en esta red que es muy compleja, permitiendo que funcionemos, que tengamos un sistema operativo como seres humanos, desde nuestras actividades físicas hasta nuestras actividades mentales más profundas requieren que tengamos esta red que transmite información de un lado a otro y que se adapta permanentemente a las circunstancias ambientales en las que se desarrolla. Bueno, con los precios pasa exactamente lo mismo. El sistema de precios es esta red que transmite información complejísima que no entendemos bien, pero sí sabemos que esas señales nos indican y nos guían cómo tenemos que comportarnos. Del mismo modo, tampoco entendemos muy bien cómo funciona el cerebro, cómo funcionan a cabalidad todas nuestras neuronas, pero sabemos que su rol es esencial, insisto, para que podamos existir y desarrollar nuestras actividades de manera normal. Pensemos, por ejemplo, en el precio de tomates, por poner un caso muy simple. ¿Qué es lo que determina el precio de los tomates? Bueno, algunas personas que algo han leído de economía saben que la cantidad de tomates, de la oferta que exista de esta verdura o fruta, como quieran llamarla, algunos la consideran verdura, otros fruta, bueno, depende de la producción que exista y eso a su vez determina la oferta y por lo tanto tenemos una cierta cantidad de tomates que de acuerdo a la demanda que existe además por esos mismos tomates en el mercado se establece un precio. Pero para saber cuánto producir de esos mismos tomates hay que tener una idea de los costos de producción. Hay que tener claro cuánto cuestan los fertilizantes, cuánto cuesta plantarlos, la mano de obra para cultivarlos, la energía que se necesita también para mantenerlos refrigerados, todos los aparatos tecnológicos que se involucren en una cosecha moderna y además también, por supuesto, transporte y así sucesivamente. Todo eso son precios. Son precios que el productor simplemente ve en el mercado y le indican
si es que el negocio es rentable o no es rentable, porque evidentemente si los costos superan los posibles beneficios, el negocio no va a ser rentable. Si el productor genera una sobreoferta de tomate, lo que va a pasar es que el precio del tomate por supuesto va a caer, y eso lo va a obligar a él a racionalizar sus recursos, porque habiendo un precio más bajo, se le va a hacer menos rentable producir estos tomates, y en consecuencia los recursos que está destinando a la producción de tomates los va a liberar, los va a dejar de utilizar, y quedarán por lo tanto disponibles para la producción de otras cosas que se necesitan aún más en la sociedad. Tenemos que entender los precios como un fenómeno espontáneo que surge porque hay una interacción entre demanda y oferta que emerge de manera dinámica producto de los intercambios que hacemos los seres humanos. El precio no es el dinero. Los precios se expresan en una cierta cantidad de dinero en una economía monetizada, pero los precios son las relaciones de valor que tienen unas cosas respecto de otras. En una economía de trueque donde no hay dinero, también hay precios. Intercambiamos un kilo de tomates por medio kilo de pescado, por ejemplo. Eso quiere decir que el precio del tomate en relación al de pescado es de un kilo de tomate por medio kilo de pescado, ¿cierto? Es decir, vale el doble el pescado que lo que vale el tomate, en términos muy simples que estamos analizando de peso, ¿cierto? Eso es el precio, es una relación de cambio de unos bienes y servicios producidos por otros bienes y servicios. El dinero, por supuesto, resuelve una serie de problemas que plantea el trueque. De partida, cuando uno hace trueque, tiene que encontrar justo una persona interesada en lo que uno ofrece. Eso con el dinero desaparece, podemos intercambiar de manera indirecta. Entonces yo vendo algo, recibo el dinero y después compro lo que quiero comprar en otro lado, y no necesariamente tengo que encontrar justo a la persona que quiere lo que yo estoy ofreciendo, y que además yo quiero lo que ella está ofreciendo para hacer ese intercambio. Y también resuelve el problema de la divisibilidad de los bienes. Uno no puede dividir una carreta si es que vende carretas, o un animal si es que vende un animal vivo completo para comprar una fracción de otra cosa que necesita. No, eso arruinaría, ¿cierto?, el objeto de venta, como por ejemplo si tenemos una prenda de ropa que es más valiosa que un kilo de tomates. No podemos cortar la prenda de ropa, dividirla para comprar el kilo de tomate con una parte de la prenda de ropa. Entonces tendríamos que encontrar a alguien que quiere esa prenda de ropa completa y nos esté dispuesto a dar algo que al mismo tiempo podamos ir y cambiar por la cantidad de tomates que estamos buscando. Es muy complicado, muy difícil. La economía de trueque es incompatible con una vida moderna. Entonces los precios resuelven todo esto expresados en dinero. El dinero es una tecnología que permite resolver esto, nos permite expresar los precios que surgen de nuevo producto del intercambio, así como el que vende pescado con el que vende tomate tienen una relación de cambio de una cierta cantidad y calidad por una cierta cantidad y calidad. Ese es el precio en una economía sin dinero. Bueno, de la misma manera los precios de las distintas cosas reflejan en una economía estas relaciones de cambio e intercambio indirecto entre todo lo que se produce en una economía básicamente en bienes y servicios. Por eso es que cuando trabajamos recibimos una cierta cantidad de dinero y podemos comprar lo que queramos con esa cierta cantidad de dinero, porque nos sirve para intercambiarla indirectamente por cualquier otra cosa. Y de ahí también se sigue que si los precios son información que nos señala cuánto se necesita de cada cosa, en qué lugar y en qué momento, y nos indica qué es rentable de producir porque la sociedad lo demanda y qué no es rentable de producir, bueno, que si fijamos los precios, lo que producimos es, por supuesto, como resultado, una escasez generalizada de productos. Esto se ha intentado miles de veces en la historia humana y siempre ha tenido el mismo efecto final, que es la escasez. La fijación de precios altera, impide, destruye la señal que indica al productor que tiene que, por ejemplo, producir mucho más o, en algunos casos, menos de una cierta cosa. Si fijamos el precio de la leche por debajo de lo que sería el precio de mercado, es decir, del precio libre, de acuerdo a lo que oferentes y demandantes
estiman que debería ser, lo que hacemos es crearle menos utilidades a los productores de leche y por lo tanto, finalmente, estos productores de leche van a optar por no producir leche o producir mucho menos leche, con lo cual la leche va a ser más escasa y la gente no va a tener acceso en la misma cantidad. Va a haber personas que simplemente no van a poder tener leche, salvo comprándola en el mercado negro, que es donde va a haber leche disponible a precios de mercado y más altos que los del mercado, porque siempre el mercado negro, que en realidad es el mercado informal, que no está vigilado ni reprimido por el Estado, se tiene que pagar un costo adicional por los problemas de seguridad y de riesgo que implica trabajar al margen de la ley. Entonces, si aceptamos que los precios, insistamos en este punto, son señales que nos indican cuánto producir de cada cosa, en qué momento, y que cuando suben los precios se crean los incentivos para que precisamente más personas se dediquen a producir eso que falta, entonces si fijamos los precios estamos alterando toda esa estructura de señales y estamos destruyendo básicamente la guía para lograr un mayor bienestar social. Si es que suben mucho los precios de la leche, volvamos a ese ejemplo, más personas va a haber que quieran producir leche porque es un mejor negocio. Va a haber otros interesados en importar leche. Va a haber agricultores que tal vez se dedican a otra cosa que ahora sí van a querer producir leche porque es un mejor negocio nuevamente. Y cuando aumenta la oferta, entonces el precio naturalmente va a tender a caer y más gente va a tener la posibilidad de acceder a consumo de leche. Ahora, si nosotros impedimos que suba el precio de la leche porque los acusamos de especuladores y mantenemos el precio bajo, la producción de leche no va a subir nunca y la escasez de leche va a ser generalizada y por lo tanto vamos a destruir bienestar social que se podría haber resuelto habiendo permitido que los precios operaran libremente. Esta es una lección de economía fundamental, yo los invito a profundizarla, pero en tiempos que corren hay que repetirla porque sabemos que hay muchas iniciativas que se discuten en países de América Latina sobre fijaciones de precios, de medicamentos, de insumos básicos, de costos de energía y muchas otras cosas que tienen efectos muy negativos, devastadores sobre el bienestar social, aunque suenen bien, aunque suenen a justicia social, aunque sean emocionalmente agradables, la realidad económica no se deja doblegar por la voluntad política ni por el voluntarismo ideológico. Existe y si no se respeta y no se la entiende, tenemos que pagar un costo extraordinariamente elevado, como lo prueban sin ninguna duda los países que más han intervenido su economía y sus precios, siendo Venezuela, por supuesto, un ejemplo absolutamente claro en ese sentido, pero también otros países en América Latina, como Argentina y muchos otros, pueden dar claros ejemplos de lo que no hay que hacer si queremos lograr beneficiar a los más desposeídos, sobre todo un progreso social sostenible en el tiempo.